Bienvenidos a este programa sobre Presea Fiel, en donde vamos a estar hablando del Día del Señor, Shabbat o primer día de la semana. Y básicamente lo que vamos a estar hablando son de 9 argumentos del creyente para congregarse en domingo o el primer día de la semana. Y antes de que te vayas a apresurar y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me parece, debe ser el día sábado, etcétera, etcétera, déjame decirte que no voy a hacer ningún tipo de imposición, sino que voy a presentar una defensa de argumentos sobre las cuales sostenemos la observancia del primer día de la semana en contraposición al séptimo día. Y lo vamos a hacer sin ningún tipo de imposición, de nuevo repito, sino sobre la base del texto de Colosenses 2, 16, 17, donde dice: por tanto nadie juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y básicamente lo que me dice este pasaje en Colosenses 2, 16, 17 es que yo no puedo juzgar. Si tú no estás de acuerdo, sino que estás de acuerdo con el día sábado, está bien, no hay ningún problema. Yo no puedo juzgarte. Ahora bien, si vienen hacia mí con esta actitud de que yo debo reunirme el día sábado porque si no estoy adorando a la bestia, etcétera, etcétera, bueno, estos son mis 9 argumentos. Y quien les habla es el pastor Cristian Artates, uno de los pastores asociados a la Iglesia de la Gracia. Primero que nada, quiero decir que no soy una persona que solamente está detrás de una pantalla haciendo este tipo de análisis y compartiendo de forma personal sobre una enseñanza bíblica. Soy un pastor asociado a una iglesia en Venezuela, una iglesia bíblica, donde sostenemos una centralidad en el Evangelio y centralidad en la persona de Cristo Jesús. Y buscamos profundizar en la palabra, crecer en santificación y caminar con el Señor Jesucristo. Entonces, no tenemos a veces el tiempo para estar haciendo contenido y videos en todo momento, porque por una parte somos biocupacionales, trabajamos y al mismo tiempo atendemos la obra de forma parcial entre 3 pastores, y no estamos full tiempo, pues debemos trabajar porque la iglesia no nos sostiene como tal, sino que nos sostiene el Señor a través del trabajo. Y por esta razón, tener tiempo para orar, para estudiar la palabra, para trabajar y todo este tipo de cosas, a veces no hay tiempo. A veces uno se pregunta, oye, ¿cómo hacen tantas personas que suben videos y suben videos y suben videos? ¿De qué manera atienden a la Grace si es que son pastores? Pero bueno, ese no es el punto. Y lo que quiero es aclarar que estamos trabajando en subir contenido, pero esa es una de las cosas que se vuelve una limitante. Bien. Argumentos del creyente para congregarse en domingo, primer día de semana. Lo primero que vamos a estar hablando son de 9 argumentos que están justamente por acá. Y en estos argumentos que yo voy a presentar es la razón por la cual yo me reúno el primer día de la semana. Nuestra iglesia o la iglesia de la gracia, no es nuestra, es del Señor, pero queriendo decir que donde estamos se reúnen el día domingo y no el día sábado. Y estos son los argumentos que vamos a estar presentando. Primero que nada, vamos a hablar del Día del Señor y su supremacía sobre el tema de lo que significa el Día del Señor. Y lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el primer día de la semana es una frase o un término que es acuñado por los escritores del Nuevo Testamento para enfatizar o darle un peso, una relevancia a un acontecimiento que marcó nuestra fe y marcó obviamente el mundo en todo el sentido de la palabra, dividió la historia, que es la muerte y resurrección de Jesús. Jesús resucitó el primer día de la semana. En Lucas 24 nosotros leemos, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Evidentemente nosotros vemos acá que Cristo resucita el primer día de la semana, y esto es algo que marca como tal historia, marca la fe. No solamente Jesús resucita en el primer día de la semana, sino también se le aparece a los discípulos en el primer día de la semana, en el camino a Maús. Tuvo comunión con ellos en Lucas 24:13. Todo esto acontece el primer día de la semana. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar es que
el término primer día de la semana hace alusión a este gran evento que es la resurrección de Jesús. Ahora bien, hay personas que han dicho que el primer día de la semana no es, vamos a decirlo así, no le dan el peso y la importancia por el tema de cómo se concibe el mandato de la observancia del séptimo día según la ley en Éxodo, ¿no? Pero hay un término que utiliza el apóstol Juan, lo utiliza en Apocalipsis 1:10, que es el día del Señor. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El término día del Señor hace alusión al primer día de la semana porque es el día que Cristo resucitó. Es en este día, en el primer día de la semana, que nosotros tenemos una ratificación de la victoria cristiana, es decir, de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay personas que han dicho también que Día del Señor es el día sábado, pero esto es incorrecto decirlo porque el mismo Juan utiliza la palabra Shabbat en muchas partes de sus escritos, entre incluidos Juan capítulo 5, verso 9, Juan capítulo 16, Juan capítulo 7, 22, 23. Él utiliza ese término Shabbat, pero en Apocalipsis no lo usa. Y eso es interesante porque a pesar de que Juan utiliza el término Shabbat ampliamente en sus escritos, en esta particular, en Apocalipsis 1:10, no utiliza el término Shabbat. Entonces, día del Señor no puede ser el día sábado, lo cual nos lleva a entender que es una referencia directa al primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó, y que marca ese día evidentemente. Ahora bien, lo que debemos tomar en consideración como conclusión acá es lo siguiente. En la época del primer siglo, en el judaísmo existían varias sectas y corrientes de pensamiento. Estaba la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, estaban los esenios, los herodianos. Cada uno de ellos en particular tenía un criterio sobre la escatología y eso variaba. Cada uno de ellos creía una cosa distinta. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección del cuerpo, mientras que los saduceos no compartían la misma opinión. Entonces, lo que debemos entender acá es que hay un pasaje en 1 Corintios 15, 13, 14, que en donde el apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y el punto que quiero hacer acotación o mención o darle relevancia es que el fundamento de nuestra fe es Jesús y en su base es su resurrección. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, podemos tener el mensaje del Evangelio, podemos tener promesas, podemos tener un montón de cosas, la Biblia, esto, pero si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, porque lo que ratifica la victoria del cristianismo y la hace totalmente diferente a todas las demás religiones es que Cristo resucitó, y es un hecho comprobable históricamente hablando. Es decir, nosotros debemos entender que Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, solamente Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa es la victoria a la cual el apóstol Pablo alude. Por lo tanto, el primer día de la semana y su relación con la resurrección de Jesús es muy importante y tiene un significado especial. No solamente para nosotros en este tiempo, sino lo que ha sido la historia de la iglesia a lo largo de los años. Entonces, en Meracuriacos, el día del Señor, el primer día de la semana, nosotros lo entendemos entonces de esta manera. Pero ese no es el único punto de los eventos que han ocurrido. Nosotros tenemos también pasajes como 1 Corintios 16:2, en donde observamos, y lo voy a poner por acá, 1 Corintios 16:2, que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegara no se hagan entonces colectas. Básicamente, las colectas tenían que ver con aquellas cosas apartadas para los ministros y los que estaban trabajando en la obra. Eso aparece en 2 Corintios 9:1, donde se utiliza la palabra diaconía en el griego, que tiene que ver con el oficio y la obra de los diáconos, los que trabajan en la iglesia. Y el apóstol Pablo considera el primer día de la semana
como algo en donde los cristianos deben realizar este tipo de colectas y este tipo de cosas. Las personas a veces en algunas ocasiones han hablado de que el término partir el pan no tiene nada que ver con el congregarse, y eso es una falacia, eso es totalmente incorrecto. Y lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Primero, en Hechos 27 dice que en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, los proponentes de la observancia del día sábado dicen que partir el pan no era congregarse. Partir el pan no era congregarse. Y eso es totalmente incorrecto según 1 Corintios 11. 1 Corintios 11 dice, verso 18, dice: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. ¿En qué contexto ocurrió esta frase del apóstol Pablo de decir que cuando se reúnen como iglesia hay división? ¿En qué contexto ocurrió? En el contexto de la cena del Señor. Si ustedes leen 1 Corintios 11, van a observar como un título ahí que aparece de pronto en sus Biblias, a lo mejor no, y dice sobre la cena del Señor. Y allí es donde ocurre esto, porque evidentemente cuando la iglesia en el primer siglo se reunía, compartían y comían, compartían alimentos, y estaban pasando algunos problemas que el apóstol corría en 1 Corintios 11. Entonces es incorrecto y está mal decir que cuando ellos se reunían para comer era para comer, y que cuando se reunían como iglesia era como iglesia. Eso es totalmente incorrecto. Cuando se reunían para partir el pan había comunión, y comunión significa estar junto al cuerpo de Cristo, significa tener una asamblea, tener una congregación como tal. Ahora bien, no solamente tenemos que entender la significancia del primer día de la semana y la relevancia que tiene con respecto a estas actividad por lo menos de las colectas que se hacían, la recolección de ofrendas, sino también por el tema del partimiento del pan, que era la cena del Señor, el compartir los hermanos juntos. Y además de esto, que ocurría en el primer día de la semana, que fue el tiempo en el cual Cristo se le apareció a los discípulos, fue el tiempo en el cual Jesucristo resucitó de la tumba, obviamente de la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día. Y esto es la significancia que tiene el primer día de la semana, el cual la iglesia históricamente acuñó también con el nombre del Día del Señor. El Día del Señor, el día que Cristo resucitó, que no es Shabbat, es totalmente distinto. ¿Es importante? Sí, es importante y tiene peso, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, el día del primer día de la semana tiene una significancia histórica para todo cristiano, indistintamente que tú no estés de acuerdo o que tú digas que sea el sábado. Es el día que Cristo resucitó, y eso tiene una significancia. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, sí, ellos se reunían el primer día de la semana, pero eso no quiere decir, y yo estoy de acuerdo con el día sábado. No estoy de acuerdo. Ok, bien, ¿qué dice la Biblia? Vamos a las evidencias opuestas internas en la palabra. Es decir, evidencias en la Biblia que paralizan o frenan la intención de la imposición sobre el tema del día. ¿Y cuál es ese pasaje? Bueno, ya debería estar claro con Colosenses, no lo leímos ahorita, pero sin embargo vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ir acá a Gálatas y observamos, por ejemplo, Gálatas 4:10 dice Gálatas 4:9 y 10 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hermano, amigo, cualquier persona que me pueda estar escuchando, Gálatas se escribió como una exhortación, una reprensión que le hace el apóstol Pablo a estas iglesias que se encontraban en esta región y que estaban siendo manipuladas, sugestionadas e intimidadas por algunos maestros judaizantes, personas que estaban enseñando, por ejemplo, que el cristiano debía circuncidarse, lo cual el apóstol Pablo totalmente refuta. Ahora bien, el término se nos debe ser demasiado claro. Cuando él habla, por ejemplo, de guardar los meses, los días, los tiempos, los años,
es evidente que él está hablando del tema de la observancia del Shabbat. Eso está demasiado claro. De hecho, es tan así que en toda Gálatas el mensaje que está como tema central o principal es la observancia, la supremacía de Cristo y su obra en la cruz en contra de la observancia de los rituales y obras de la ley. De hecho, se menciona el monte Sinaí, se habla de Sara y de Agar. Hay muchas menciones con respecto al Antiguo Testamento y todo lo que significa el tema de la ley. Entonces sí, Pablo está hablando de eso. Pablo está hablando de eso y está hablando con el tema del día de la observancia de que es una esclavitud, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Eso es lo que dice el texto. No se le puede dar otra vuelta. Es lo que leemos de forma natural. A que lo pueden torcer, le pueden dar la vuelta así, muchos lo tuercen, le buscan otra forma, te tienen que enseñar un año entero otra vez Gálatas para que lo veas de forma al revés, porque también lo hacen, pero no es lo que dice el texto. No solamente tenemos el tema de Gálatas ahí 4, 9 y 10. Tenemos el tema también de Gálatas 5, 12 y 14, donde se habla de que aquellos que se estaban circuncidando, ojalá se mutilaran, los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el capítulo 4, verso 10 y 11, sobre todo el 11, dice: después de decir guardan los días, los meses, los tiempos, los años, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Básicamente lo que le dice: bueno, perdí mi tiempo después de yo estar enseñándole y estar explicando sobre el evangelio, y que ustedes vuelvan otra vez a esclavizarse con todo el tipo de obras de la ley. Perdí mi tiempo. Y ese es básicamente el significado claro y bastante contundente, y no hay que ser un erudito para verlo. Es demasiado evidente. Sin embargo, hay personas que dicen que él no está hablando del Shabbat, cuando el término que se utiliza en Gálatas 5:13 es sabatón o Shabbatón, que es básicamente día de reposo. Ahora bien, no solamente está Gálatas, ¿verdad? Esa parte de Gálatas, pero también toda la carta de Gálatas, sino que tenemos Colosenses 2, 16, 17, que fue el que usamos al principio, que básicamente dice que nadie nos puede juzgar en cuanto a comida, bebida y días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Ok, ¿qué es lo que pasa con este texto? Lo que pasa con este texto es que básicamente las personas que defienden el día sábado dicen que los colosenses eran judíos. Las personas cristianas que estaban en Colosas eran judías, y que el apóstol Pablo se les refiere a ellos no como que no guardaran el Shabbat o el sábado como tal, sino que no guardaran algunas fiestas puntuales anuales que ellos tenían como pueblo, como estipulaciones de la ley. Entonces ellos dicen: no, ellos sí eran judíos, y Pablo lo que le está diciendo es que no se dejen juzgar por aquellos que los están de alguna forma sonsacando a que no guarden esto aquel día. Y básicamente esa es una premisa que algunos utilizan. La otra premisa que otros utilizan es que precisamente le decían que no los juzgaran porque ellos guardaban el sábado, o sea, que no se dejaran juzgar por si guardaban el sábado. Pero esto es totalmente contrario, porque en ambas premisas, tanto en una como en la otra, los colosenses debían ser judíos si ese fuera el caso, pero los colosenses no eran judíos, y eso se demuestra en la misma carta. De hecho, en la carta hay unas alusiones al pasado pagano, hay una escasez abismal de alusiones al Antiguo Testamento, hay vicios gentiles distintivos que se mencionan en Colosenses 3, 5, 7, cuando dice: estas son las formas en las que también seguiste una vez cuando vivías esa vida. Hace referencia al pasado pagano. Y además de esto, dice en el capítulo 1, 12, quien te ha permitido compartir la herencia de los santos. Ese es el compartir con los judíos. Y 1:21, cuando dice: ustedes que alguna vez estuvieron separados y hostiles en su mente, para ellos Dios decidió dar a conocer cuán grandes entre los gentiles son las riquezas de la gloria de este misterio. Ese es el verso 27 del capítulo 1.
Y también se decía a los que estuvieron muertos en delitos en la circuncisión de tu carne, en el capítulo 2:13. Esas son expresiones que estaban únicamente, eran exclusivas para los gentiles. Eso no lo se podía usar contra un judío. Realmente los judíos no tenían un pasado pagano. Pero bueno, evidentemente hay quienes tuercen el texto y dicen que no, que si eran judíos y que lo que se le hace es como que no los juzguen porque ellos guardan el día sábado. Y es totalmente lo contrario. Ahí lo que le está diciendo es que Cristo es, en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Es decir, Cristo está por encima de todo y él es el centro de nuestra fe cristiana, y no deben ser las demás cosas, no deben ser las cosas que son de forma consecuente o secundaria. Básicamente es lo que hace en Gálatas. Él expone a los judaizantes por tratar de tergiversar el evangelio, cambiar el mensaje del evangelio por un mensaje de rituales, obras, actividades, etc. El otro pasaje es Romanos 14:5. Este es otro pasaje, yo lo voy a compartir acá. Básicamente dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ok, este pasaje le dan la vuelta de esta manera. Dicen: bueno, aquí el tema es la comida. El tema es la comida porque él habla de comida y la cuestión y lo sacrificado a los ídolos y todo el asunto. Eso en el capítulo 14. Pero en el capítulo 13 hay una aseveración bastante importante y que no solamente toca el tema de la comida. Vamos a leerlo. Romanos 13:8, porque tenemos que tomar la Biblia en su contexto. Fíjense lo que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Ajá, ¿a cuál referencia está citando aquí el apóstol Pablo? ¿Esta referencia es de dónde? De Éxodo, de la ley. A esto es lo que está haciendo la referencia a él. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto, si no está muy claro, yo lo voy a aclarar de esta manera. Los proponentes del séptimo día, del día de reposo, del Shabbat, dicen: no, es que ahí está hablando de comida. Y un capítulo antes, el apóstol Pablo habla de no adulterarás, no matarás, no dirás falsos testimonios, y cualquier otro mandamiento. Cualquier otro mandamiento. Mete ahí el que tú quieras. Se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces en este respecto, como estábamos diciendo, es interesante que se menciona en Romanos 13, 8, 9 y 10 sobre el tema del cumplimiento de la ley. Por lo tanto, sí, está hablando de la ley. No es solamente la comida, no es solamente eso, también se habla de la ley. Por lo tanto, tenemos que observar y tomar consideraciones al respecto. Claro, y quienes van a decir, bueno, que no están de acuerdo, que, bueno, tantas otras cosas que pueden decir, pero el contexto nos habla a nosotros que el tema es integral, es global, no es solamente la comida. Si solamente fuera la comida, no dijera estas cosas en Romanos 13, 8, 9 y 10. Pero evidentemente él está hablando y está concatenando una idea con otra desde el capítulo 13. Bien, no solamente consideramos las evidencias internas en la palabra que se oponen a la observancia del Shabbat o del día sábado como el día de reposo, sino que también consideramos, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén nosotros lo tenemos en Hechos capítulo 15.
Y nosotros vemos acá que en Hechos capítulo 15-19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque a Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. El concilio de Jerusalén fue celebrado hacia el año 50. Y lo que tenemos acá como tal es que en este concilio el objetivo fue determinar si el gentil cristiano iba a ser circuncidado y si iba a seguir todos los preceptos del Antiguo Testamento, o sea, la Torá judía. De hecho, esta aseveración la entendemos por Hechos capítulo 15, verso 5, que dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por lo tanto, se registró el primer concilio eclesiástico en donde se evaluaron varios asuntos, incluyendo la conversión judía de los gentiles creyentes en Jesús. Y dice en Hechos 15:6 que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. La postura que se abrazó, que se determinó, está en Hechos 15, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Básicamente, lo que vemos acá, lo que tenemos acá, es en el Concilio de Jerusalén la postura que se toma con respecto al tema de los gentiles. Ahora bien, hay dos términos que sería bueno aclarar y explicar para que tengamos una idea más o menos, porque también se hace referencia y esto es algo que muchos ignoran y tampoco no lo toman en consideración. Existían en estos tiempos algo que se llamaba los prosélitos, ¿ok? Los prosélitos. Los prosélitos eran personas que se convertían de forma voluntaria a una religión. En este caso, los judíos tenían dos tipos de prosélitos, que se llamaban los prosélitos de la puerta y los prosélitos de justicia. Una persona cuando quería compartir y adorar al mismo Dios de Israel y todo esto, venía como un prosélito de la puerta. Nosotros tenemos ejemplos en, por ejemplo, Hechos 8, 29, 38, con el eunuco etíope que no se le pidió que fuera circuncidado, Cornelio el centurión en Hechos 10, la mujer cananea en el monte 15, 22, 28 y las naciones elegidas en el monte. Que esto parece... Ahora bien, lo que nosotros vemos acá es que había unas leyes para los prosélitos de la puerta. Y esas leyes eran conocidas como las leyes noajidas o las leyes de Noé. Leyes de Noé porque eran leyes universales, eran leyes que fueron dadas en Génesis 9:4. Por ejemplo, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis y todo este tipo de cosas. Y los prosélitos de la puerta eran gentiles que reconocían su lugar en la subordinación a la nación de Israel y deseaban adorar a Dios a través de la agencia mediadora de Israel, obviamente de su templo. No fueron circuncidados y se les exigió que solo obedecieran las leyes establecidas en Hechos 15, que son una referencia a las leyes noajidas o las leyes de Noé. Ahora bien, los prosélitos de justicia eran otro tipo de personas. Eran personas que querían convertirse en judíos, por lo tanto eran circuncidados, se sometían a todas las ordenanzas de la ley mosaica, de acuerdo a Éxodo 12, 48, 49, y eran asignados a una tribu. Estas personas fueron llamados como tal para ser como judíos dentro del mismo Israel, a pesar de tener un origen pagano. Entonces, lo que debemos entender acá es que en el término de judíos, de prosélitos de la puerta, ni el sábado ni las leyes alimentarias se aplicaron a las personas. Esto solamente vino como un requisito para los hijos de Israel, es decir, para los israelitas, y se observó también en los prosélitos de justicia. El
día sábado fue para solo y para el pueblo de Israel, nada más. Estas son leyes universales que existían y que las observaban los judíos para aquellos que querían convertirse en prosélitos de la puerta. Y es la referencia que quizás se hace en Hechos capítulo 15 sobre las leyes que debían obedecer los gentiles que se convertían al Señor Jesucristo. Ahora bien, no solamente tenemos esto. Yo creo que, por ejemplo, en una parte ya debería ser evidente que es fundamental primero el término de la significancia de lo que es el primer día de la semana. Aparte de eso, las evidencias que tenemos de que el cristiano puede observar el primer día de la semana y no tiene que estar sometido a un día en particular. De hecho, por eso hablamos en Colosenses que nadie puede jugar en cuanto a días y todo ese tipo de cosas. No solamente esto, también consideramos que por lo menos en la misma palabra en Hechos 15 está claro y decidido el asunto con todo lo que pasó con el apóstol Pablo y todos ellos. De hecho, nosotros observamos que esas eran las 7 leyes noajidas, que eran no adorar ídolos, no maldecir a Dios, establecer tribunales de justicia, no cometer el asesinato, no cometer adulterio o fornicación, no robar, no comer carne arrancada de un animal vivo. Y que también están en las Tosefta y tampoco incluyen el día sábado como tal, como un día de observancia. Y son leyes universales para toda la humanidad que se le dieron a Noé. Eso es como se ha considerado tradicionalmente. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos como tal el hecho de que la fraseología partir el pan, de nuevo como explicamos al principio, se hace referencia al hecho de que los cristianos se reunían para compartir y tenían comunión. Lo que ocurre es que hay una evidencia histórica sobre algo que ocurrió en el primer siglo. Y lo podemos entender de la siguiente manera. Existían judíos que creyeron en Jesús. Eran judíos cristianos, judíos creyentes en Jesús. Existían gentiles, personas con origen no israelita, que creyeron en Jesús, gentiles. Y también existían los judíos que no creyeron en Jesús. Nosotros, por la evidencia bíblica, sabemos que hubo una persecución bastante fuerte contra la iglesia en el primer siglo. Y no necesariamente, o primero fue de los romanos o el imperio romano contra los cristianos, sino por los mismos judíos. De hecho, fueron los judíos quienes comenzaron a perseguir a los propios cristianos. De hecho, eso es lo que observamos en Hechos con el tema de Juan, cuando lo llevaron a azotar y todo ese tipo de cosas, y le dijeron que no predicaran más en nombre de Jesús y todo eso. Esa persecución fue real, fue una persecución fuerte de los judíos contra la iglesia. Y en esa división, en esa persecución, ocurrió algo que se llamó las maldiciones en contra de los nazarenos o nazorianos, en otra palabra que se le dice. Y es que en las sinagogas, cuando los judíos se reunían, ellos recitaban unas bendiciones que se llamaban la midá, las 18 bendiciones, y las recitaban los judíos de los primeros siglos. Pero en esas bendiciones recitadas por los judíos se incluyó una maldición, y fue contra los cristianos. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fragmento de las 18 bendiciones recitada por los judíos de los primeros siglos que hace una referencia a los cristianos. Es decir, en el primer siglo en la sinagoga se recitaban unas bendiciones, que eran 18 bendiciones, y en las cuales se incluyó una maldición. La maldición, como tal, dice o se recita de la siguiente manera: para los renegados que no hay esperanza y que el reino arrogante pronto sea desarraigado en nuestros días, y los nazorianos o nazarenos, que al menos incluye a los cristianos judíos, perezcan en un momento y sean borrados del libro de la vida, y con los justos que no se inscriban. Bendito eres, oh Señor, que humillas a los arrogantes. Esta es la referencia de la maldición que se incluyó en la midá
o la Shemonais Re también. Y básicamente esto hizo que los cristianos del primer siglo no pudieran asistir o congregarse en una sinagoga. Que ese es el otro punto que muchas veces dicen, no, que los cristianos se reunían en la sinagoga, por eso era el día sábado, por eso la iglesia del primer siglo se reunía el sábado. No, no se podía reunir el sábado en la sinagoga precisamente por las maldiciones que se incluyeron en la Midá y que hacían que por lo menos los cristianos, sean judíos o no estuvieran de acuerdo con este tipo de oraciones públicas. Hay una parte donde históricamente se lee con respecto a este tiempo. Este es también el tiempo en el que un grupo de judíos se transformaron en apóstoles que según Mateo eran los hombres escogidos por Yeshua para convertirse en pescadores de hombres, es decir, para propagar el mensaje cristiano entre otros judíos. Como bien sabemos, con el tiempo este proselitismo religioso se transformó en persecución religiosa. Esto básicamente, de nuevo, lo que queremos, el punto que queremos tocar con esto es que después que los cristianos se retiraron de las sinagogas, solo quedarían las reuniones dominicales o las reuniones en el primer día de la semana. En Hechos 27 tenemos esa referencia, que los cristianos judíos que fueron expulsados de las sinagogas, Lucas escribe que la iglesia en Troas se reunía el primer día de la semana con el propósito de partir el pan. Entonces, evidentemente, el tema de que los cristianos se reunían el día del día sábado porque se reunían en la sinagoga y se juntaban con la sinagoga es totalmente falso, porque ellos fueron expulsados de la sinagoga. Recordemos que no todos los judíos creyeron en Jesús y se generó o estalló, mejor dicho, una persecución en contra de la iglesia del primer siglo. Más allá de esto, también tenemos el trasfondo teológico conceptual del día de reposo, y esta parte es como quizás la que es un poco más abstracta porque es más difícil de verla, pero básicamente lo que dice es que así como Dios instituyó el día de reposo para la nación de Israel con el propósito de conmemorar su liberación de Egipto, también el Señor instituyó un día en el cual se conmemora la liberación del cristiano del poder de la muerte y del pecado en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, eso lo vemos en Hebreos 4:4 cuando dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, otras aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Quizás en alguna ocasión ustedes han escuchado esta frase, Cristo es mi reposo. No, que si tú el día sábado, es que Cristo es mi reposo. Y ciertamente tiene que ver con este pasaje. Pero la forma en la cual se debe observar o se debe explicar es la siguiente manera. El día de reposo fue para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. No solamente eso, que el Señor, Dios, el Padre, reposó el séptimo día luego de la creación. Luego de la creación es que Él reposa de sus obras y bendice el séptimo día. En la resurrección de Jesús y en la venida del Señor Jesucristo hay una nueva creación que se da, porque es lo que dice la palabra. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Todo lo viejo queda detrás, todo lo que es el pasado, y todas las cosas son hechas nuevas. Obviamente yo estoy parafraseando aquí los textos, pero ustedes lo pueden buscar y analizar por su propia cuenta. Entonces, la idea de la nueva creación es un concepto neotestamentario que tiene una raíz o un fundamento en el Antiguo Testamento. Ciertamente Dios reposó y conmemoró ese día porque Él creó el universo, Él creó el mundo y nos creó a nosotros. Pero lo que nosotros entendemos es que a pesar de él haber hecho todas estas obras, el Señor no dejó de trabajar, porque eventualmente comenzó el programa de redención de la humanidad con la promesa del que vendría a aplastar
a la serpiente, la heriría en la cabeza y él iba a ser herido en el calcañar, que es el protoevangelio, que es la primera referencia sobre el evangelio que nosotros encontramos en la Biblia. Y en este protoevangelio lo que nosotros vemos es que hay alguien que va a venir y se da una promesa de esperanza para Adán y Eva en cuanto a su redención. Y lo que vemos conforme a la palabra, conforme a la Biblia, es que esta persona precisamente, que iba a ser Jesús, iba a venir, iban a nacer de una mujer y todo eso, y por eso vemos a Satanás tratando de destruir al pueblo de Israel para que Cristo no naciera y no viniera al mundo, y todo esto lo vemos en toda la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Pero entonces, bien, ¿cuál es el punto acá? El punto acá es que así como Dios reposó de sus obras y comenzó a trabajar nuevamente en la redención del hombre, Él viene y termina de trabajar nuevamente cuando muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es. Cuando dice consumado es, evidentemente la obra de redención se ha completado y allí tenemos esperanza y redención de vida eterna. Y ese es el verdadero reposo, porque el otro reposo era una sombra que apuntaba a este reposo, era una prefigura del verdadero reposo que es Jesús. Es lo que dice Hebreo. Y si ustedes leyeran Hebreo, ustedes se van a dar cuenta que es cristología pura y que es sobre el sacerdocio de Cristo y todo este tipo de cosas. Básicamente el concepto teológico de un día de reposo tiene que ver con la liberación tanto del pueblo de Israel como de el hombre de la imposibilidad para tener relación con Dios. Él es liberado del pecado de la muerte y es trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de luz. Y en ese sentido hay una nueva creación, en ese sentido hay una nueva conmemoración. Una conmemoración que está basada o vinculada a la obra de Cristo Jesús. ¿Y cuándo fue que ocurrió esto? Bueno, Cristo resucitó el primer día de la semana. Entonces, en este sentido, el que está en Cristo ha reposado de sus obras, ha entrado en su reposo y ya no es que queda, no hay otro día más. Ese es el día que Dios estipuló desde la eternidad. Y evidentemente ese es el contexto. Ahora, ¿cómo se soporta este texto también? Bueno, se soporta con los pasajes por lo menos en donde el Señor Jesucristo era interpelado, por ejemplo, por los fariseos porque recogía espigas en el día de reposo, porque sanaba en el día de reposo. Todos los momentos en donde el Señor Jesucristo tuvo una confrontación con los fariseos tenía que ver con temas, por ejemplo, como este del día de reposo. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento en donde se toque el día de reposo y no haya conflicto. Siempre había conflicto. Ahora bien, unos van a decir, no, pero es que es porque ellos habían entendido mal, entonces no entendieron el concepto, el fundamento, el principio eterno del mandamiento de observar el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no es eso. Lo que pasa es que los fariseos hicieron del día algo por encima que el mismo Dios. O sea, idolatraron el día, por decirlo de una manera. Y el punto acá es que nosotros observamos que el Señor es Señor del día de reposo. Eso es lo que dice Mateo 12:8. Dice, uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí el punto tiene que ver con el hecho de que así como el templo era lo espectacular, lo más grande y maravilloso para los israelitas, de hecho eso lo vemos si han leído los profetas menores y la reconstrucción del segundo templo. Ustedes veían cómo ellos lloraban porque el templo no tenía la misma gloria de cuando se construyó por primera vez bajo Salomón. Entonces el templo era básicamente un epicentro para el judaísmo, porque era el punto de mediación, de reconciliación, según lo que observamos en Levítico, cuando Dios estipula cómo el pueblo se va a acercar a Dios, de qué manera se va a acercar a Dios. Y es a través de ofrendas, sacrificio y holocausto para expiar el pecado. Entonces, como este era el punto de encuentro en lo que era la fe del judaísmo, para un israelita era inconcebible pensar en el hecho de la no existencia del templo. Era inconcebible. Pero eso fue lo que profetizó Jesús. Jesús profetizó la destrucción del templo. Y ocurrió. Y de hecho no se ha reconstruido. Y lo que entendemos con respecto a esto es que él era el verdadero templo. Eso es lo que dice cuando habló de que destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré, lo levantaré, haciendo referencia a la resurrección al primer día de la semana.
y de nuevo tiene que ver con la supremacía de Cristo sobre el día, de la supremacía de Cristo sobre cualquier otra forma, figura de mandato, de obra, de rito, de ceremonia, etcétera, etcétera. Cristo dio dos ordenanzas, que fue la cena del Señor y el bautismo. Esas fueron sus ordenanzas. Y nosotros seguimos esas ordenanzas según el contexto bíblico. Pero entonces entendemos por el contexto que Dios había prefigurado el reposo del pueblo, de todos los que iban a creer, del remanente que él ha escogido por su gracia y misericordia, iban a ser en Jesús. Iban a ser en Jesús y únicamente en Jesús. Y esa es una prefigura. El hecho del descanso del día como tal, séptimo día, descansar de la obra, también prefigura el descanso de Jesús luego de morir en la cruz del Calvario y decir consumado es, y obtener la victoria para su pueblo. Entonces, ese es el trasfondo teológico conceptual del día de reposo. En conformidad con esto, el profeta Oseas en el capítulo 11, el capítulo 2, versículo 11, dice sobre esto, dice, y haré cesar todo su gozo, su fiesta, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Esto está en Oseas 2:11. Bien, alguien diría, bueno, de pronto no me parece, ninguno me ha convencido o no estoy de acuerdo. Bueno, ahí están los argumentos. Hay más argumentos, sí hay más argumentos. Las evidencias históricas. Y con respecto a las evidencias históricas, nosotros vamos a observar algo que yo quiero aclarar porque es una falacia y algo que se utiliza para atacar a los cristianos que se reúnen el día domingo. Y es lo siguiente. Se dice o enseñan o frecuentemente atacan a los cristianos que se reúnen el día sábado porque los llaman de que ellos están de acuerdo con el número de la bestia, de que el emperador Constantino fue el que decretó el domingo, el día venerable del día del sol, por lo tanto es una adoración al sol, y todo este tipo de cosas. Esto lo dicen muchas veces para tratar de manipular y sugestionar a los cristianos que no conocen de pronto o tienen argumentaciones históricas. Pero esto ocurrió el 7 de marzo del 321. El 7 de marzo del 321 fue que ocurrió esta ley de observar, en donde Constantino decretó el día domingo como el día para la iglesia. En aquel entonces, después que él se convirtió y toda la cuestión, entre comillas se convirtió, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que básicamente esto pasa el 7 de marzo del año 321. Ahora, ¿por qué yo resalto la fecha? Yo resalto la fecha con el propósito de aclarar que antes de este tiempo la iglesia se reunía el primer día de la semana, que era el domingo. Y eso está registrado históricamente. Dice tenemos la primera evidencia, que tenemos, voy a compartirla acá, es la de Plinio, que escribe al emperador Trajano en el año 110, en donde dice que al final del primer siglo los cristianos se reunían antes del amanecer y nuevamente en la tarde del mismo día. Plinio describió la asamblea y más o menos decía, los cristianos se reunieron antes del amanecer en un día fijo y se comprometieron con un voto de no robar, cometer adulterio y cosas por el estilo. Dice Plinio, escribe hacia el emperador Trajano. Plinio no nombró el día de la semana. Él no dice se reunieron en domingo. Él habla de un día. Dice, ellos se reúnen en un día fijado. Ellos se comprometieron en un día fijo. Pero ¿por qué no nombró ese día? Bueno, básicamente no lo nombró porque el término no existía. El término domingo no existía, existió después del 321. Él básicamente utiliza este día. Ese sistema de nombre, de identificar los días por el tema de el sistema planetario de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, eso no existía en ese momento. Y por eso él no utilizó el término domingo. Él utilizó sí un término que era el de que un día como tal se reunían. Pero ahora bien, ¿cuál es el punto con respecto a esto? Porque alguien va a decir, no, pero es que
No pudo haber sido el sábado. Y realmente no pudo haber sido el sábado porque el sábado sí se reconocía, sí se sabía el Shabbat. Y de hecho se ha encontrado evidencia histórica de escrito en donde se menciona el uso de Shabbat o Shabbatón en esta época, en esta época. Plinio no lo usó porque evidentemente no era el día. Si hubiese sido el día, lo utiliza, pero básicamente no lo utilizó. Ese nombre Shabbatón era bien conocido y él hace la referencia de que no se usó. Ahora bien, no es solamente el caso de Plinio como evidencia histórica, tenemos más evidencia histórica. De hecho, tenemos evidencias históricas pre-Iglesia Católica Romana o documentos históricos que avalan la congregación asamblea de la Iglesia antes de que se provocara el cisma entre la Iglesia oriental y occidental y la Iglesia Católica Romana se constituyera como tal. Primero, tenemos la Constitución Apostólica fechada alrededor del año 250 que dice: nosotros nos reunimos con toda diligencia en el día de la resurrección de nuestro Señor, que es el día del Señor. Libro 2, capítulo 7. En el año 200, Tertuliano el Africano escribe: nosotros solemnizamos el día que sigue el sábado, en contraposición con quienes llaman el sábado su día de descanso. Apología, y bueno, aquí está el capítulo de la referencia. Justino Mártir, en el año 140, dice: el domingo es el día en que celebramos nuestras asambleas porque es el día en que Jesucristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Y Constantino Ignacio de Antioquía, tenemos su referencia, que él también habla. Si quieren ustedes pueden investigar quién era Ignacio de Antioquía, todo esto. Él dice: no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer, por él sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. Esto, y él hace la mención: absurda cosa es llevar a Jesucristo entre vosotros y vivir judaicamente, porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Y básicamente la argumentación de él es que antes del judaísmo existió el cristianismo. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que Cristo existió primero que antes y que todas las cosas, porque les dio. Eso es lo que enseña la palabra en Juan, por ejemplo. El verbo se hizo carne. Es básicamente lo que entendemos. Cristo como nuestro Señor, como Dios, preexistió antes que cualquier sistema religioso como el judaísmo, y que evidentemente Dios lo instituyó, lo constituyó con un propósito y un fundamento que era evidentemente llevar a cabo la encarnación de su Hijo a través de su pueblo, de este pueblo que él eligió, pero él fue el centro. De hecho él es el olivo es Cristo. Y evidentemente nosotros lo que vemos acá, según la apología también de Ignacio, es que básicamente los que se convirtieron al cristianismo fueron los judíos, fueron los primeros que se convirtieron al cristianismo. No fue al revés, no fue que los cristianos se convirtieron a judíos, sino que los judíos se convirtieron en cristianos cuando observaron que las profecías y las promesas de todas las cosas que habían profetizado los profetas se estaban vamos a decirlo así, se estaban dando y se estaban ocurriendo en ese tiempo. Y Cristo estaba cumpliendo todo eso. Por lo tanto, ellos creyeron y en ese sentido nosotros también hemos creído. Entonces, ¿por qué hago el tema de la evidencia histórica? Porque nosotros consideramos la sola escritura y la tota escritura. La sola escritura es la autoridad, la Biblia es la única autoridad, norma y fuente autoritativa para nosotros como en nuestra fe. Y tota escritura es que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, no hay ningún pasaje que esté por encima de otro. No existe eso como que la parte donde Jesús habla tiene más peso que en donde el apóstol Pablo habla. Eso es totalmente errado, es una mala aproximación hacia los textos bíblicos y por ahí salen un montón de problemas. Entonces, como creemos en la sola escritura, yo quiero aclarar que creer en la sola escritura no significa desestimar la historia. De hecho, la sola escritura analiza la historia y la revisa de acuerdo a la misma palabra. Es decir, usamos la Biblia como un lente para observar la historia. Y obviamente donde la historia no compagina con la Biblia, entonces sencillamente lo rechazamos. Pero donde está de acuerdo, obviamente tenemos que considerar la historia. Y eso es evidente y eso se hace. De hecho, lo hacen aquellas personas incluso
que son proponentes de la observancia del día sábado. Pero yo quiero hacer un caso de valoración acá porque quisiera aclarar algo, por si acaso. Si un adventista del séptimo día dice, bueno, yo observo el día sábado porque eso es lo que aparece en la escritura o escritura únicamente, y yo le cito la historia de la iglesia y le cito todas estas referencias, él me puede decir, no, pero es que eso no es la Biblia, eso no es la escritura. Entonces yo le digo, ok, pero tú también quieres un montón de cosas que las enseñó el linaje de White y que no es escritura, es escritos del linaje de White, por dar un ejemplo. No podemos tener una doble moral, un doble rasero. No podemos hacer un juicio de valores para una persona y no aplicarlo para nosotros mismos. Si nosotros decimos que es únicamente escritura, que es lo que se conoce como nuda escritura, que es escritura desnuda, entonces hay que botar toda la historia, hay que botar todos los comentarios, las referencias. Entonces usted no puede leer la Biblia con un comentario al lado, no puede leer la Biblia con otro libro de teología al lado. Usted tiene que botar todo eso y leer pura Biblia. Y eventualmente usted va a llegar a una conclusión de lo que lee. Usted mismo va a interpretar y usted va a hacer en un sentido prácticamente teología de esa manera. Y al hacer usted teología, usted va a tener un criterio y va a tener una confesión de fe. Y evidentemente es lo mismo que muchas veces otros dicen que hay que combatir porque solamente debe ser Biblia y todo este tipo de cosas. Y eso está totalmente errado. El juzgar por este tipo de forma está mal porque no lo aplicamos completamente. Yo no puedo decir, en una parte me interesa la historia de la iglesia, pero en otro lado no me interesa. En una parte puedo agarrarme los escritos del linaje de White o cualquier otro escritor que yo considere que sí, y entonces cuando uno cita la evidencia histórica, no sirve, eso no sirve porque no es Biblia. No, todo tiene que ser conforme al juicio de valores que uno determine, y nosotros mismos tenemos que someternos a ese juicio de valores. Entonces, bien, la evidencia histórica, ya la evidencia histórica de por sí debería probar. Constantino no lo hizo, la iglesia se reunía antes. Constantino lo que hizo fue hacer un decreto público para normalizar dentro del Imperio Romano una práctica que ya era habitual en la iglesia del primer siglo. Entonces es evidente que muchas personas que empiezan a atacar y que atacan con el tema ignoran totalmente que esta era una realidad de la iglesia. Ahora bien, para no quedarme en este punto únicamente, vamos a hablar del problema del calendario, porque este es el séptimo punto, y básicamente tiene que ver con la inconsistencia. La inconsistencia porque si es por la ley, es por la ley, y si es por la gracia, es la gracia. Así de sencillo, eso es como nosotros lo vemos, o como debería observarse según la palabra. Y el asunto con el tema de la ley es que la ley yo no la puedo observar a mi manera. La ley tiene estipulaciones y preceptos. Y en estos preceptos y estas estipulaciones yo tengo que ser preciso. Porque si no puede pasar lo que le pasó a Nadab y Abiú, o puede pasar lo que pasó con Usa cuando llevaban el templo un montón de bueyes y que tenían que llevar el templo, el arca del pacto, tenían que llevarlo, eran los levitas y todo esto. Cuando no somos precisos en cuanto a la teología ocurren problemas. Y básicamente lo que quiero decir con respecto a esto es el problema que tenemos con el calendario. Para tratar de explicar, existían dos calendarios, o vamos a decir que existen dos calendarios, el lunisolar y el calendario solar. En el tiempo de los judíos, en el tiempo que ellos observaban, este calendario era lunisolar y no fue el mismo calendario todo el tiempo. De hecho, históricamente ese calendario se perdió en la primera deportación a Babilonia. Allí se perdió el calendario lunisolar que ellos observaban. Por lo cual, para cuando observaron de forma posexílica en las sinagogas y todo esto, no era ese calendario, era otro calendario. Ahora bien, Santiago dice en Santiago 2.10 que cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpable de todo, en referencia a que la ley no es una cuestión que yo observo de forma esporádica y de forma conveniente. Yo no puedo utilizar la ley y observar la ley de una manera y algunos puntos de la ley y otros puntos de la ley de otra manera. Debe observarse como Dios lo estipuló que se observara. Entonces, el asunto es cómo nosotros sabemos, porque
voy a aclarar algo. El Shabbatón o el Shabbat en los tiempos del primer siglo y todo esto, no era un sistema o una rutina de 6 días y después el séptimo. No, eran un calendario que estipulaba cuáles eran los días de reposo como tal, y podían caer cualquier día de la semana. Un Shabbatón podía ser un miércoles, otro Shabbatón pudiera ser un jueves, otro Shabbatón podía ser un domingo, un primer día de la semana, porque era por número, no era por nombre que estaban los días clasificados. Entonces, como eso se observaba de esa manera, ¿verdad? Yo no he visto a las personas que observen el séptimo día de esa manera. Si fuera el caso de que lo vamos a observar como se estipuló, debería ser así. Ahora bien, cuando uno le dice a esta persona, bueno, pero tú estás observando el calendario lunisolar para ver cuáles son los días, te dicen, no, yo observo el Shabbat tal y como Cristo lo observó en el primer siglo. Bueno, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el calendario que observó el Señor Jesucristo fue el calendario juliano. El calendario juliano. Nosotros no tenemos ese calendario, tenemos el calendario gregoriano. Y ya por allí rodamos, no es el mismo calendario. De hecho, no es el mismo hasta el punto de que como hay una inconsistencia por el tema de los años bisiestos, esto se va solapando uno sobre otro hasta el punto de que ese calendario totalmente se pierde. No hay una referencia con el calendario gregoriano, que es el que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo se puede observar el Shabbatón o el séptimo día sobre la base de un calendario gregoriano que no existía en el tiempo de Jesús? Bueno, hay personas que han dicho, bueno, nosotros podemos observar de pronto por el calendario, los calendarios hebreos que existían en la época. Bueno, si ese es el caso, existían 4 calendarios: el calendario caraíto, el samaritano, el del Qumran y el calendario persa. ¿Cuál fue el que observó Jesús? ¿Cuál de esos 4? ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, hay unos que han ido más allá y dicen, bueno, pero es que eso lo podemos sacar y saber por ¿cómo es el orden de los astros? El orden de los astros, por la astronomía, podemos sacar cuál es el día, porque si la luna está en no sé dónde y el sol está en no sé dónde, entonces tuvo que ser tal y tal día. Buena suerte. Buena suerte es lo que yo les digo, realmente. Porque hasta el momento nadie se ha puesto de acuerdo entre toda la cantidad de propuestas y proposiciones que hay con respecto a ese calendario. Porque evidentemente la Biblia no es un calendario. La Biblia es la revelación de Dios para con los hombres y muestra, es un plan de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Y no es un libro, como tampoco es un libro como tal que se ha tomado para hacer cálculos matemáticos y decir cuál es el día que Cristo va a venir, porque yo multiplico tantos días por tantos días, y todo eso ha terminado en un desastre. Cada vez que hay un hombre, un escatólogo que se pone a sacar cuentas y cálculos con la Biblia, termina en un desastre. Mucha gente que como el gran chasco, y empiezan a vender todo y dicen, no, Cristo va a venir porque ya sacamos las cuentas, y finalmente todo termina en un desastre. Y eso es lo que ocurre cuando se toma la Biblia de esa manera. El calendario juliano no es el calendario gregoriano de nuestro tiempo. Y si vamos a observar entonces el calendario, entonces sería bueno tomar eso en consideración si es que se quiere observar la ley de forma precisa. Porque bueno, hay unos que lo observan, hay unos que dicen que el día termina a la puesta del sol y otros que dicen que es a las 12 de la noche. Entonces bueno, pónganse de acuerdo, pero no se puede tomar así. La Biblia no se puede tomar así, y la ley tampoco. La ley no la podemos observar de forma conveniente. Bueno, yo observo la ley de esta manera, pero de esta manera no me parece, etc. Eso es una forma inconsistente e incoherente. Ahora bien, no solamente tenemos el tema del problema del calendario, que ahí de nuevo, mi pregunta es cómo lo observarías. Si tú dices que es el sábado, ¿de qué forma lo vas a observar? ¿A cuál calendario te vas a pegar? ¿Cómo sabes si Cristo observó ese calendario? Y vemos el punto de la ley versus la ley de Cristo versus la ley. Debería ser bastante claro, sin embargo a veces no lo es, y uno tiene que volver y repetir y repetir. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y básicamente lo que se nos dice es que hay una ley, que es la ley de Cristo, y el cristiano está bajo la ley de Cristo. Eso también tiene que ver con la instauración del nuevo pacto, el pacto de gracia, donde estamos los cristianos. No estamos bajo el pacto mosaico, estamos bajo el pacto de gracia. ¿Dónde aparece eso? 2 Corintios 3:6, por si acaso no lo han leído y hay que repetirlo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra es la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Este es el otro texto que sacan de contexto muchas veces, que dicen que no puede estudiar mucho la Biblia porque si no porque eso lo mata a uno. Y ahí la letra es una referencia a la ley, eso es lo que está diciendo ahí básicamente. Pero dice no solamente eso, en el verso 11, 2 Corintios 3:11, 12 y 13 dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Que había de ser abolido. Y básicamente el punto es que la ley, nosotros conocemos el uso de la ley. Uno de los usos de la ley es el uso pedagógico de la ley, y eso significa que la ley me lleva a Cristo. La ley me muestra mi pecado, la ley me muestra cómo estoy ante Dios y me muestra mi necesidad de salvación. Por lo tanto, yo debo ir a Jesús. La ley me muestra eso. La ley no tiene la capacidad de redimirme. La ley no tiene la capacidad de limpiarme. La ley es como un espejo que sencillamente me muestra dónde estoy sucio, y el único que me puede limpiar es Jesús. Por lo tanto, nosotros vamos a la ley para luego ir a Jesús. La ley nos apunta a Cristo, y ese es el propósito y el fin de la ley. A eso es cuando el apóstol Pablo se habla de que todo fue encerrado bajo pecado y todo este tipo de cosas. Entonces, la ley de Cristo y el nuevo pacto es la referencia que nosotros tenemos ahora de que estamos en un nuevo pacto basado en mejores promesas, en el sentido de que realmente vivimos y estamos sobre la ley de Cristo o debajo de la ley de Cristo. Y eso es consistente con toda la idea de vivir por el Espíritu, que es lo que enseña la palabra, por lo menos en Gálatas, cuando se habla de todo el tema de las obras. Al final se habla del fruto del Espíritu, porque es la idea de que un cristiano tiene un fruto interno que es producido por el Espíritu Santo y que es como ríos de agua viva, que es lo que dijo el Señor Jesucristo, y no es algo que se puede provocar de forma humana, no es algo que yo puedo hacer por mi fuerza, no es un sistema de cosas que puedo o no puedo hacer, es la acción del Espíritu Santo en mi vida lo que me va a llevar a tener un fruto como el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, todo este tipo de cosas. Y ese es el contraste que hace el apóstol Pablo en Gálatas. Y nosotros estamos en ese pacto de gracia y en la ley de Cristo, a lo que el Señor nos ha llamado. No estamos bajo la ley de Moisés. Y luego repetimos, como dice 2 Corintios 13:11, que a fin de aquello que había de ser abolido, porque lo que pereció, si tuvo gloria, más glorioso será lo que permanece, lo que es el pacto de gracia, lo que es establecido sobre mejores promesas y que está anclado en la obra de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces, básicamente, este es otro punto, el punto de la ley de Cristo, y que a veces, bueno, hay personas que quieren estar bajo la ley de Moisés, entonces, pero estamos bajo la ley de Cristo, es lo que estipula la palabra. Ahora bien, el último punto, el sábado perpetuo y la circuncisión perpetua, es básicamente una contraposición de esta idea que también yo he escuchado a muchas personas que dicen: es que el sábado es perpetuo, el sábado es perpetuo, el sábado es perpetuo, tú no puedes cambiar algo que es inmutable, que es perpetuo, que es eterno, que es perpetuo y está establecido de forma perpetua. Bueno, básicamente lo que enseña la palabra es que hay cosas que en un momento se percibieron como ser perpetuas y fueron cambiadas, y las cambió Dios, no las cambiamos nosotros. Realmente tenemos una referencia, por ejemplo, en el tema de la circuncisión. La palabra enseña en Génesis 17:11 que la circuncisión iba a ser como
un pacto perpetuo, como señal perpetua. Dice Génesis 17:13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y eso, que es circuncisión, nosotros no lo observamos en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto, como dijimos anteriormente en Hechos 15, que a algunos se les estaba diciendo que era necesario circuncidarse, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, ahogado y de sangre. Hechos 15, 19, 20. Según Hechos 15, 5 y Hechos 15, 19, 20, la circuncisión no aplica. Y aquí dice en Génesis 17:11 que es pacto perpetuo. Entonces yo no puedo decir que algo está vigente tan solo porque tenga una frase, un término como pacto perpetuo. Porque lo que vemos a través de la misma Biblia es que cuando dice pacto perpetuo no significa de forma literal un pacto perpetuo, porque hay cosas que han cambiado. Y la circuncisión, la observancia de la circuncisión cambió. Y si la observancia de la circuncisión cambió, entonces ¿por qué no puede cambiar la observancia del Shabbat? Si se dice que es por pacto perpetuo en Éxodo 3:16, y luego el apóstol Pablo dice en Gálatas, guardad los días, los meses y los años, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Yo no creo que pudiese alguien decir que entendiera mejor el Antiguo Testamento que el apóstol Pablo en sus tiempos, y él interpretó conforme a la revelación que el Señor le dio que esto no estaba vigente, no estaba. Y de hecho eso se decidió hasta en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. Sin embargo, hay personas que siguen con la idea de que es pacto perpetuo, pero bueno, hay cosas que han dicho la palabra que son perpetuas, pero han cambiado. Y Dios ha permitido ese cambio, o Dios lo ha hecho de esa manera. Otros pasajes. Levítico 16:29. Levítico 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Pregunto, ¿practica usted este tipo de ordenanzas perpetuas? ¿Se practican hoy en día? Si son perpetuas, deberían practicarse hoy en día. Números 18:23, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestro descendiente, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Se cumple esto hoy en día? No se cumple, no hay templo, no hay como tal la tribu de los levitas como tal, si se quiere, instituido en Jerusalén, por decirlo de alguna manera. Éxodo 38, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Pregunto, ¿se hace eso? Ustedes lo hacen, y si ustedes observan el Shabbat lo hacen, porque el punto acá es que esto dice que es perpetuo, pero no se está haciendo. Y en este sentido, nuestro punto, o el punto que queremos decir, es que no porque la palabra diga pacto perpetuo significa literalmente pacto perpetuo, porque no se cumple. Y eso lo que debemos entender es que es un hebraísmo, es una forma de hacer énfasis o recalcar algo, como existía el quiasmo, como existían algunos, la endíadi, existían figuras literarias que hacían o buscaban la forma de enfatizar o hacer pesado, porque en ese entonces no existía ni subrayado, ni negritas, ni itálicas, no existían ese tipo de formas para escribir. Entonces se buscaba la manera de hacer relevancia sobre texto, y una de las cosas que se podían hacer en ocasiones se hacía el quiasmo, que era una contraposición de términos que se veían como si fuera una especie de reflejo, de espejo entre palabras, y también se utilizaba la repetición de la palabra en forma poética, y de esa manera es que se enfatizaba, se hacía dar a entender algo que era muy importante. Y podemos decir quizás entonces que en algunos casos como esto, eso es lo que está ocurriendo, porque evidentemente por la palabra vemos que se ha cambiado, y ahí están los apóstoles del Señor, los discípulos, está el mismo Señor, y lo vemos. Entonces, con respecto a esto, ¿qué se puede decir? Bueno, de nuevo, el tema de los días es una cuestión, en un criterio, voy a decir, superficial. De nuevo, no hay una forma de tener un calendario, no podemos observar de qué manera, si no tenemos calendario,
De nuevo, la evidencia histórica apunta a lo contrario, apunta a que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Hay evidencias internas en la palabra que nos confirman que no podemos ser, no se nos puede imponer, no se nos puede decir, bueno, tú estás adorando a la bestia, porque la bestia es Vicario Filii Dei y el Papa tiene eso en su cabeza y eso significa el 666, como el Papa instituyó, o la Iglesia Católica Romana constituyó el domingo como día de adoración. Entonces todos los que se reúnen el día domingo entonces están adorando a la bestia, que es una de las inferencias o conclusiones a las cuales llegan, y lo hacen sobre la presuposición escatológica mal abordada de un pasaje como Apocalipsis, donde se habla del 666. Y claro, después pudiéramos hacer otro video con respecto a ese tema, pero el punto es que no nos podemos dejar intimidar y sugestionar por nada ni nadie. Nosotros tenemos que estar firmes, sólidos, fundamentados en la argumentación bíblica. Tampoco podemos desestimar la historia, no podemos desecharla, debemos estudiarla y analizarla conforme a la palabra y entender cuál era el punto realmente. Si hay gente que quiere vivir con todo este tema de la comida y de los días, bueno, lo pueden hacer y si son felices, que sean felices. Pero no impongan sobre aquellos que no lo observan un peso de conciencia, tampoco los juzguen, tampoco los manden al infierno, y también por otro lado tengan cuidado de que eso no se vuelva el centro y Cristo pierda su esencia de ser el centro y fundamento de la vida cristiana, porque él no puede competir contra nadie, que es lo que pasó en el primer siglo, que todas las cosas se volvieron, las actividades, los ritos y todo se volvió más importante que la misma misericordia y lo que Dios mismo había dicho y establecido. Y lo que a veces puede pasar hoy también es que muchas personas caigan en este error de condenar a los demás y olvidarse de la misericordia. Creo que otra de las cosas que puedo decir al respecto es que de nada vale una vida sin el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Esto está por encima. Un cristiano vive una vida espiritual y debe manifestarse y expresarse. Hay personas que van a volver y a venir con el tema de que si la marca de la bestia, que si el día domingo, que si todo el asunto, pero no es así. Yo creo que si ustedes han podido ver el video hasta al final, les quiero agradecer por su tiempo, sé que es muy valioso, y este video lo hice con el propósito de ayudar a aclarar un poco los fundamentos por los cuales nosotros nos reunimos el día del Señor, que es el primer día de la semana. Y lo hacemos con la salvedad de aclarar esa temática, porque he conocido de personas que han estado en iglesias donde hacen preguntas como este tipo y no se les explican, no se les enseñan, sencillamente los maltratan, le dicen cualquier cosa, y no debe ser así. Nosotros debemos poder presentar argumentos con la misma palabra en donde podamos tener un fundamento sólido sobre la cual manifestamos nuestras creencias, y eso lo hacemos a través de la Biblia, a través de la historia, a través del estudio de la teología, de todo esto. Uno puede errar, pero evidentemente lo importante es siempre analizar los contextos de la palabra, la historia y todo eso, para sopesar y ver dónde está la mayor cantidad de argumentos y a dónde tienden a llevarla a la carga de todas las argumentaciones. Es el propósito entonces que haya sido de edificación. Estas son las 9 razones por las cuales nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el día del Señor, que bueno, actualmente es el día domingo. Aquellas personas que difieran, bueno, pueden intentar refutar cada uno de los puntos. Creo que hay puntos que son irrefutables, como el problema del calendario. Quizás pueden decir, bueno, yo lo hago de forma como yo quiera, y bueno, está bien, eso lo puede hacer así, pero bueno, según la prescripción bíblica hay cosas que Dios prescribió de una manera y hay principios regulativos para cada cosa, y no es como uno dice y como uno quiere, pero bueno, si hay gente que lo quiere hacer así, está bien. Creo que la evidencia histórica es un argumento bastante fuerte. Considero que el Concilio de Jerusalén decide la problemática. Creo que Gálatas trata de
reafirmar la postura apostólica del primer siglo, y lo hace a través de esta carta a los Gálatas, refutando y atacando duramente a aquellos que estaban intentando desviar y tergiversar nuevamente la orden que se dio como tal en el Concilio de Jerusalén. Y creo que las cartas se leían en todas las iglesias, por lo menos Gálatas se leyó en todas las iglesias como era costumbre de aquella época, con el propósito de refutar las falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Hay personas, de nuevo, repito, que consideran que es el día sábado. No creo que estemos en una posición de juzgar por el principio de Colosenses 2, 16, 17, pero creo que es bastante claro los argumentos por los cuales nos reunimos el primer día de la semana, y que no es por adorar a la bestia, no es porque estamos en consonancia con la Iglesia Católica Romana, etcétera, etcétera. Es por los principios que hemos estudiado. Esperemos que entonces puedan utilizar este conocimiento para edificación y para crecer en el Señor y para aplicarlo en las vidas, porque todo esto tiene una aplicación a la vida cotidiana, y debe llevarnos a la misericordia, a la mansedumbre, a la templanza y al amor fraternal. Dios les bendiga y les guarde en Cristo Jesús. Antes quisiera decirles, por favor, suscríbanse, apóyennos en este canal. A medida que podamos vamos a ir subiendo contenido para abordar varias temáticas. Si pudieran dar ideas de algunos temas, pudieran comentarlo, hacerlo en los comentarios, alguna información de algún punto en particular que se quisiera estudiar o que quisieran revisar, y ahí podemos hacer un video y hablar al respecto. Espero que tengan un excelente día, no sé si es de noche, de día, bueno, espero que la pasen bien. Dios les guarde en Cristo Jesús. Estamos en Venezuela, la Iglesia de la Gracia, para servirle. Dios les guarde.